Una muy buena victoria de Talleres 2-1 ante Newell's por la primera fecha de la Apertura 2026. Este Talleres renovado, este Talleres bajo el mando de Carlitos Tevez, que tuvo el tiempo necesario para trabajarlo y que ha dejado en el campo de juego más puntos positivos que negativos a la hora de analizar y, por supuesto, la estadística fría, teniendo en cuenta el resultado y lo que fue el 2-1 final contra el equipo rosarino de Newell's. Vamos a ver en detalle algunas de las situaciones y cuáles fueron las claves, los puntos más positivos, los jugadores más destacados en este Talleres versión 2026 que debutó con victoria. Un primer tiempo que, para analizarlo y tener la expectativa y el análisis completo, realmente no tuvo muchas jugadas. No fue más allá de estas situaciones de intentar crear juego, intentar tener movilidad, superioridad en cuanto a la posesión, totalmente superior Talleres con la pelota, dejándole de Newell's la posibilidad para que Talleres cree, para que Talleres suba líneas. Lo fue incrustando por momentos. Los errores mínimos importantes, individuales, fueron los que le provocaron por ahí una cierta posibilidad a Newell's, que tuvo un pasaje en el primer tiempo donde apretó un poquito más, donde le llegó a Herrera, principalmente en el primer tiempo, pero no terminó siendo lo punzante que era necesario, teniendo en cuenta también la expectativa y lo que plantea Newell's, también siendo un equipo en formación. Pero el dominio era claro de Talleres, de la mano de Baroni, de la mano de Galarza, que fue, me parece, de menor a mayor, cuando se ubicó un poco más con la cancha de frente, que empezando a salir de la línea del fondo, allí tuvo más posibilidad de jugar, donde le genera más superioridad numérica y donde principalmente también hay que decir la aparición de Baroni, como decíamos, también en la cuestión de los delanteros. Rick con mucha velocidad, Baez dando amplitud por izquierda, Rick haciendo diagonales y un 9 como Martínez. Vamos a ver en un ratito cómo fue el mapa de calor de Martínez, y hacía mucho tiempo que no se veía un 9 jugando de 9 en el equipo de Carlos Tevez. Bueno, hay algunas de las situaciones. Baroni por derecha, ¿no? Dando la amplitud, Galarza como el iniciador, allí aparece el juvenil, con el perfil zurdo, muy buena calidad la del pibe, la realidad es que es una aparición y un primer partido muy bueno, salió ovacionado. Como decíamos, la amplitud con Baroni por los primeros minutos, se juegan 23 minutos, apareciendo por la derecha, cerrándose y teniendo como principal arma el disparo. Pero todo iniciaba a partir de lo que era la situación de Galarza comenzando el juego, pero desde la mitad de la cancha. Acá otra imagen clara con el equipo en salida. Por el sector derecho, Galarza posicionado en la mitad de la cancha, Ortegoza un poco por izquierda, aquí aparece Rick por derecha buscando los espacios, Martínez un poco más centralizado y Baroni por el sector derecho. Otra vez tirándose a la raya, tirándose al sector derecho el juvenil y dando una asistencia para el shot, que por ahí no tuvo la participación o las apariciones que nos tiene acostumbrado el shot pisando el área, pero bueno, me parece que hubo otros jugadores que cumplieron con muy buena predisposición esa situación. Esta imagen es clara, ¿no? 4 jugadores pisando el área o por lo menos llegando en velocidad, apuntando a atacar a los defensores, una actitud de ataque realmente muy interesante, siempre teniendo el dominio y más allá de lo que era el primer pase, más allá, perdón, de lo que eran las situaciones en sí del primer tiempo, que por ahí no fue una cuestión de que lo pasó por arriba, sí tuvo mucha posición, pero le faltaba el tramo final, generaba mucho en el medio, le faltaba el tramo final, iba de a poco empujando, apretando a Newell's contra su propio arco para tratar de encontrar algún espacio que se termina abriendo por una jugada de pelota parada, pero que me parece que una cosa va llevando a la otra, la situación psicológica, mental, el equipo se va sintiendo protagonista y termina abriendo con el primer gol de Ronaldo Martínez, que con un debut súper auspicioso termina aprovechando la asistencia de Barón y el cabezazo letal, fundamental, furioso contra Arias y poniendo el 1-0, y a partir de allí me parece que con el resultado a favor empieza a entrar la cuestión física en el segundo tiempo, algo común, una merma física, que es donde Newell's por ahí empezó a animarse un poquito más, el 2-0 era casi que definió todo. Pero volviendo al primer tiempo, lo que decíamos, Galarza era por momentos, cuando comenzó, antes de los
hasta los 25 minutos, el que hacía esta función que va a hacer Catalán en la siguiente jugada, en la de iniciar pases. Si vamos después a los números de Catalán, vamos a ver qué cantidad de porcentaje tuvo en los pases precisos. La verdad, es un iniciador muy importante porque tiene buen pase corto, pero también tiene un muy buen pase largo. Es más, tuvo una u otra posibilidad que terminó casi llegando al área rival. Entonces me parece que ese cambio, ese enroque de funciones fue importante. Allí el rombo que decíamos, Galarza como 5, Baroni soltándose de la derecha y sumándose al medio, Ortegoza haciendo lo mismo, perdón, este es Gómez, y acá Baroni como el eje, como la punta del rombo. El eje es Galarza, la punta es Baroni, y allí se nota claro, es matemático, 4 jugadores contra 2 cerrados y el espacio de Baroni entre líneas, atrás de los mediocampistas, adelante de los defensores, y es allí donde el juvenil tuvo mayor predominancia, tuvo mayor libertad para ser iniciador de muchos de los ataques del Club Atlético Talleres. Bueno, la victoria de Talleres, como decíamos, dejó muchos puntos positivos, muchos puntos altos en cuanto al rendimiento de los jugadores. Aquí está la puntuación de SofaScore, la página, una de las páginas más importantes en cuanto a actualización, seguimiento de datos. Lo da a Rick, a Martínez, a Galarza, a Palomino y a Herrera como los más destacados. Yo obviamente lo sumo a Baroni. No le doy 8 o 9 puntos porque me parece que es un joven que hizo un gran partido, se puso el equipo al hombro por momentos, pero que me parece que tiene mucha proyección. Si uno le da 8 o 9 puntos ya en el primer partido, me parece que después la vara queda muy alta. Hay que darle tiempo, es el primer partido. Y este es un equipo que está consolidado pero en formación. Yo me quiero quedar con Matías Galarza como una de las figuras más importantes. Si uno ve el mapa de calor en los 90 minutos, es claro, círculo central, pisando por ahí el 3/4 de cancha, pero lo más importante fue como iniciador, no incrustado entre los centrales, sino que unos metros más adelantado. En cuanto a los pases, aquí está claro, los de verde son los pases correctos, los rojos son los incorrectos. Una excelente cantidad de pases, muy preciso, allí se ve con más claridad, y los sectores, ¿no? Tratando de abrir la cancha, volviendo cuando era necesario, pero conectando mucho con ese rombo que se formó con el correr de los minutos el jugador Matías Galarza, que tuvo 62, 67 pases precisos, excelente, 93%, 25 de 28 en campo rival con la precisión de los pases, también muy determinante, 37 de 39 en campo propio, lo que decíamos, el iniciador claro, Matías Galarza de juego, y 4 de 5 en los pases largos acertados. Un rendimiento realmente fenomenal en la cuestión organizativa, en la cuestión de los pases para Matías Galarza. Y otro que quería destacar también, que lo que decíamos, era Matías Catalán, que tuvo mucha participación, si bien el mapa de calor es un jugador que subió muchos metros, la presión del equipo de Tevez hizo que tenga mucho recorrido, mucha libertad, y en cuanto a los pases, la cantidad de pases de Matías Catalán, ¿no? Estos en verde es la cantidad de iniciación de juego de Matías Catalán, del defensor, con 94 de 100 pases precisos. Obviamente se consideran los pases que están al lado, pero también los pases en profundidad. En campo rival 21-27, en campo propio 73 de 73, o sea que no erró ningún pase. Obviamente, en el contexto, no lo presionan, no lo atacan, el pase al compañero va a ser efectivo. Hay que dejar en claro el contexto, que más allá de la contundencia del número, es una situación que el rival también se lo deja y se lo proporciona. Y en los pases largos, que es donde yo hago bastante hincapié, 6 de 9, que es buscando las espaldas de los delanteros. 6 de 9 Matías Catalán también, que como iniciador fue muy importante. Después muy destacado Palomino también en cuestión defensiva. Herrera cumplió cuando tuvo. Ronaldo Martínez, por supuesto. Y vamos a Baroni, el pibe de la noche, ¿no? La actuación que termina jugando 66 minutos, haciendo un muy buen partido y teniendo una asistencia en su primer partido. En cuanto a los pases, centros tiró 10 centros, acertó 2, 15 y 19 pases acertados en campo rival, o sea, donde realmente valen 11 de 12, teniendo en cuenta también una asistencia, y en propio campo 4 de 7 en cuanto a la cuestión organizativa, de fluir en el juego de Talleres, que me parece que eso fue lo más destacado y lo que más se vio con claridad para el equipo de Carlos Alberto Tevez, el Apache, y Talleres, que consiguió la gran victoria por 2-1 ante Newell's en el Mario Alberto Kempes. 3 puntos para empezar a ilusionarse, pero por supuesto una muy buena base para trabajar.